esta mañana a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Con él vamos a estar hablando de toda esta situación con el tema de la cesantía, las negociaciones del aumento salarial y todo este proceso de modificación del Código Laboral que ayer cambió de curso toda esta situación. Estamos Bienvenido, todavía don esperando Pepe. a Gabriel del Río, que también está anunciado para venir hoy. Bueno, saludarlo. De la CAS. Saludarlo a ustedes, de verdad, en este gran programa. Y nada, decirle que es verdad, Mari, como lo dice así, cambió de curso repentinamente todo. Cuando, después de tener una discusión, bueno, por 5 años, Juan, sobre el tema del Código Laboral. Pero Sí. lo que cambió de curso fue que las centrales sindicales decidieran abandonar este proceso, ¿o qué fue lo que motivó la salida de ustedes de las conversaciones? Después de la declaratoria del presidente en la rendición de cuentas el 27 de febrero, tú sabes que Dijo que ya era un hecho que iba a salir adelante eso. Exacto, pero él anunció concomitantemente una serie de medidas, ¿verdad? Sí. Sobre la ley laboral, la ley de seguridad social, tiene que ver con la vida, tesorería, amnistía, etcétera, etcétera. Él anunció un proyecto de Exactamente. ley. Pero ahí, en dos parafitos, casi imperceptible, llega entonces al Congreso un planteamiento que establece lo siguiente: se crea el Instituto de Protección a Riesgos Laborales, que es la transformación del actual ARL, que ustedes conocen bien, ¿verdad? Sí. En un instituto. Entonces, se plantea, este instituto, además de proteger los riesgos y la salud con relación a los riesgos, también tendrá a su cargo, dice así, el pago del seguro por desempleo o desahucio cuando un trabajador quede cesante. ¿Qué están diciendo, señores? En esa palabrita que aparentemente no significa nada. Están diciendo que el artículo 80 del Código, que ha sido el conflicto de estos 5 años entre el sector empresarial y nosotros, ellos lo están trasladando, ignorando toda esa discusión anterior y sencillamente de un solo plumazo, buscando que ese tema, que ha sido el objeto del tranque, vía los riesgos laborales, sencillamente se imponga por la vía congresional en virtud de que han visto, porque se le ha dicho bien, que en ese tema de parte del sector sindical no hay forma de transigencia, no hay ningún tipo de negociación. Y le hemos dicho, podemos llegar a acuerdos en otros aspectos del código. Yo lo di, frecuentemente uno lo dice, temas procesales, administrativos, pero el tema de contrato, jornada y cesantía laboral, en eso no. Entonces, ¿cómo ha sido imposible lograrlo por las vías de esas conversaciones que hemos estado teniendo en INTE, que ustedes saben? Entonces, lo plantean de esta forma. ¿Y entonces Pero cómo el se va a presidente calcular del CONE dijo la que ellos no cesantía? habían planteado eso. Dos buenas preguntas, ¿verdad? Son dos buenas preguntas Sí. ahí concomitantes. Uno, fíjate, Juan, los empresarios, en la propuesta que tenemos nosotros, ¿verdad?, que ellos entregaron, que por fin le entregaron en esta última etapa y está en poder de INTE también, del mediador de INTE, Sí. de Rolando Guzmán, el rector. ¿Y no se lo han entregado a ustedes? Sí, la También. tenemos nosotros. Ellos dicen, los empresarios, en la propuesta de ellos, que la cesantía debe ser calculada en base a un máximo de 6 salarios mínimos. Esa es la forma de cálculo, Damari. 6 salarios mínimos. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un salario de 50,000 pesos, vamos a suponer, No, el mínimo. o de 100,000, o de 200, a usted siempre se le calculará sobre la base del mínimo del sector a que usted pertenezca. Recordemos que hay Y por eso viene el tema de la reclasificación. 14 mínimos. Esa parte es otra. No, esa es otra parte. Pero, si usted, por ejemplo, gana 50,000 pesos, no importa que usted gane 50,000, usted se le va a calcular, por ejemplo, por el mínimo más alto actual, 15,000, vamos a suponer.
Pero si usted cae en Le el dan 90.000 pesos. exacto, pero si usted cae en el de turismo, por ejemplo, que son 8.000 pesos, bueno, No, usted se lo va a no, calcular 9.000, por 10.000, eso. turismo Sí, 10.000 ya. exactamente, si es por zona franca, se le va a 9.000. calcular, es zona franca 9.000. Entonces, el código actual, el artículo 80, lo que establece es que se calcula por el promedio de salario del último año. ¿Entiende lo que es? De lo, Sí, que, claro, Sí. de lo que devengue el trabajador, de lo que devengue. No los mínimos, sino de lo que devengue. Y tiene otra diferencia. No tiene techo, no tiene un techo. No dice que 6 meses, no tiene techo. Según el tiempo que usted tenga en la empresa. Va aumentando por acumulado. año. Cada Y año aumenta. Y aumenta por año. Por ejemplo, de 1 a 5 años, 21 días por año, ¿verdad? De 5 años en adelante, 23 días. Sí. A partir de esto, todo eso usted lo sepulta. Es decir, usted pierde en el tiempo y pierde en el cálculo del porcentaje. Por supuesto, una cuestión así, uno no la puede aceptar bajo ningún concepto. Por un asunto que, claro, ellos dicen, yo lo vi aquí en el noticiario, Alfredo García, el presidente actual de Copardón, nuevo, diciendo él, pero los derechos adquiridos no están en riesgo. Señor, nadie está discutiendo derechos adquiridos, porque se presume que los derechos adquiridos no se discuten. Damari, Juan Bolívar, la cesantía no es un derecho adquirido, es un derecho eventual, entendamos eso. Es un derecho que solo se aplica cuando el patrón le pone fin al contrato del trabajador sin alegar causa. Si el trabajador renuncia, pierde ese derecho, renuncia a ese derecho. Si usted le pide al trabajador porque cometió una infracción y le aplica cualquiera de los articulados, los 16 articulados por despido del artículo 78, ese trabajador no tiene derecho a cesantía tampoco, porque es un derecho eventual. Claro. El derecho adquirido es la regalía, derecho adquirido es el derecho a vacaciones, pero cesantía no. Entonces, lo que estamos discutiendo no es porque sea derecho adquirido, ni porque se ponen en peligro los derechos adquiridos. Lo que estamos discutiendo aquí es que a partir de esa decisión, si la aceptásemos, tenemos que entender esto. Todos los trabajadores, por supuesto, serían nuevos. Usted entró nuevo. Tiene un tiempo ahí acumulado, pero usted entró como nuevo a partir de ahí. Y va a tener entonces una nueva categoría de cálculo. Pero la juventud trabajadora que entre bajo esa condición, bueno, ya es otra cosa. No va a tener los derechos ya eso no va a tener de los trabajadores actuales. Pero bueno, esa es la única diferencia que queda. No, esa es la más grave diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia tiene? La más grave diferencia. Pero en las discusiones de la reforma del pacto del código. Del código, ¿verdad? Pero del código, sí. Sí, del código laboral. Pero hay otras referidas al sistema de contratación. Por ejemplo, los empresarios, ellos ponen en escena el tema del empleo siempre, la necesidad de crear empleo, que todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero ellos, nuestro código actual establece que de que un trabajador entra a la empresa, adquiere derechos siempre y cuando, ¿verdad?, sobrepase los 3 meses de contratación. Sí, después de los 3 meses. Lo que te dice el trabajador, Juan Bolívar, yo estoy fijo ya porque ya cumplí 3 meses, ya estoy fijo, ¿verdad? Eso quiere decir para él que tiene derecho, ¿verdad?, a alguna prestación. Entonces, los empresarios nos dicen a nosotros que eso supuestamente obstaculiza la posibilidad de la creación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ellos quieren que eso se libere y se plantee que el trabajador comience a adquirir esos derechos a partir como del año, porque ellos le llaman una especie de entrenamiento, de aprendizaje. Entonces, que sea a partir de ahí que el trabajador comience a adquirir derechos, que le dan un año a prestaciones. No. Pero entonces el problema es que en muchos casos los 3 meses despiden a la gente al llegar a los 3 meses. Entonces tendrán un año para despedirlo. Un año, fíjate lo que entonces... Eso no hay garantía. No hay garantía, ¿entiendes? Porque tú no puedes garantizar que no tengan un cambio constante, porque un año es mucho, ¿verdad? Si lo hacen con 3 meses, imaginémonos nosotros, ¿verdad?, con un año. Había una rotación constante de gente entrando y saliendo de los puestos. Para no acumular prestaciones. No acumular prestaciones, porque en el fondo lo que se le está huyendo es al tema de las prestaciones. Y yo le voy a decir algo. La cesantía es un fenómeno propio de países como los nuestros, subdesarrollados. En los países desarrollados esa categoría ni siquiera existe porque sí hay protección social,
hay protección social. Entonces, pero entonces, don aquí Pepe, no. ¿cómo sería entonces? Uno asume que es el Estado quien debe velar por la protección social de los empleados. Entonces, ¿cómo en este nuevo Instituto de Riesgos Laborales, por qué o para qué se pasa eso y se evade, se borra todo lo anterior? Entonces, ¿dónde queda la protección? Exactamente, Damari, no han sido capaces nadie en el gobierno de explicar eso. Te confieso, nosotros nos reunimos con el ministro de Trabajo y le preguntamos, pero le preguntamos por preguntarle, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo bajo ninguna forma, pero por preguntarle. Detalle, desarrolle ese tema. ¿Cómo es la aplicación concreta? ¿Cómo se va a hacer? Mira, ¿Para qué? no hay forma de explicarlo. No hay una forma de explicarlo. El único interés es sencillamente complacer. Bien, ¿hay alguna la actitud otra empresarial. diferencia todavía? ¿Queda Entonces, más? Hay una diferencia que tiene que ver con el tema horario también. Tiene que ver con el tema jornada laboral. Jornada, ¿en esa cuál es la Sí, diferencia? la diferencia es esta. Los empresarios quieren que nosotros aceptemos que la jornada pueda ser extendida a 12 horas diarias, ¿entiendes? 12 horas diarias. Pero 4 días a la semana, o 3 días y medio. Dicen ellos 4 días a la semana, 3 días y medio. Nosotros decimos lo siguiente, mire, el tema de jornada fue la lucha fundamental de la clase obrera. El 1 de mayo, entre otras cosas, tuvo una motivación que su raíz parte de ese fenómeno de las jornadas extendidas que había antes, ¿verdad? Entonces, en ese orden, nosotros decimos que el código actual permite extender la jornada para ciertos casos de trabajadores hasta 10 días. Entonces, ellos quieren extenderla a 12. En un mundo como este hoy, se compadece que tú estés extendiendo jornada cuando la tendencia internacional mundial es a bajar, es a 36 horas, 40 horas en algunos casos, pero nunca extenderla independientemente. Pero yo tenía entendido que Sí. ellos no están pidiendo más horas a la semana, Sí. sino que una empresa pueda acumular el horario en 3 o 4 días, el de la semana, pero que le deje a los trabajadores 3 o 4 No, días entonces libres. Entonces eso no es necesario, ¿entiendes? El hacer eso. La distribución de descanso, de jornada, planteado como ellos lo hacen, trastorna, lo que hace que trastorna la vida del trabajador sin necesidad, porque hay espacio suficiente para hacerlo de manera de como se hace hoy, sin llegar a forzar que en 4 días tú tengas que cumplir un horario, por ejemplo, de 44 horas a la semana. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? Y tampoco ellos lo saben explicar. Una vez ya... Pero pudiera dejarse eso como transacción a que sea voluntario, porque algún trabajador, por ¿Entiende? ejemplo, le Sí. perjudica si estudia, por ejemplo, ya eso le crea muchas dificultades en su jornada de estudiante. como es Pero hoy. hay otros que puede que le beneficie. Como es hoy, que es voluntario, hoy se hace voluntario, sin problema. Inclusive se hacen ordenanzas del Ministerio de Trabajo y se autoriza. Y muchas veces los trabajadores están de acuerdo y lo comparten y listo. Y nadie hace bulla con eso, ni reclama, ni somete por eso, ni mucho menos. O sea que se ¿Para puede qué hacer forzarlo? eso. Claro. Actualmente. Y se está practicando en muchísimas empresas. Mira, Juan, nosotros tenemos convenios Pero entonces eso no tiene que ser un elemento de conflicto. de división. No, ellos lo quieren llevar código cuando nosotros tenemos convenio colectivo con ellos mismos, donde los trabajadores y ellos han llegado a acuerdos. Bueno, y ustedes en están plan pidiendo específico para algo eso. para mejorar el clima de libertad sindical. Ustedes están pidiendo algo en ese pacto, afianzar de alguna manera eso, porque parece ser que la libertad sindical es una teoría en el país. Así es. Entonces nosotros estamos planteando, por supuesto, las garantías sindicales, la ampliación, ¿verdad?, de las garantías sindicales que en este momento están limitadas. Ni siquiera hemos llegado ahí todavía, porque... todavía no han discutido no hemos llegado ahí todavía. Pues yo creí que ya que era que esas 3 diferencias quedaban en todo lo demás, ya ustedes estaban de acuerdo. La propuesta sindical todavía no ha sido conocida, No, pero Pepe, espérate, tú me dijiste que quedaban 2 o 3 diferencias, yo creí que eso eran todos. Diferencias con ellos, ¿verdad?, con lo de ellos, porque hay en el código 700
38 artículos, Juan. Sí. Entonces, entre ellos hay cosas que son de forma. Decir que ahora en vez de secretaría es ministerio. No, debe haber 600 de esos 738 que ya son, digamos, de cajón. Entonces, a eso de que cajón. a eso, ese no es el problema. El problema claro, son entonces, unos cuantos. ¿Cuáles son? A eso que se refiere el presidente cuando dice, hemos avanzado mucho. Claro que sí, porque tú... Eso es igualito que con la ley de partidos. Claro, se pasaron 20 años diciendo que avanzaban, pero habían 4 o 5 cosas. Que es la clave, ¿no entiendes? Sí, que no se avanzaba. Que no se avanzaba, que son lo clave. Entonces, eso es lo que pasa en el código. ¿Entiendes lo que? Horario, contrato, cesantía, son en realidad los artículos que motivan confrontación. Uno, por ejemplo, que tiene que ver con los contratos, por ejemplo, en el caso de la mujer trabajadora, del tema de la mujer, hay ahí una desavenencia, ¿te entiendes? Diríamos así, que aparentemente no es nada. Tú sabes que ahora nuestro código permite, por ejemplo, que una mujer, ¿verdad? La mujer, cuando está en estado de gestación, pueda juntar los dos periodos, el pro y postnatal. Sí. La mujer muchas veces se aguanta, ¿verdad? Se aguanta. Regularmente se hace. Para cuando una bebé, sí, tener más tiempo con su bebé un asunto antes de volver a trabajar. De protección a la maternidad, Sí. ¿entiendes? Entonces los empresarios dicen, eso hay que quitarlo porque ese forzar a la mujer atenta contra su salud. Entonces, a la mujer no le conviene eso, después si pasa algo, hay un riesgo y no puede caer a nosotros. Nosotros queremos que sea obligatorio, ¿verdad? Que la mujer cuando le toque la salga. Automáticamente. No puede juntarla. ¿Tú ves? Entonces hay una diferencia con organizaciones de mujeres que dicen que no, que eso... Y no puede haber una transacción, por ejemplo, que sí, que ustedes acepten que se cumpla el periodo pre, pero que se amplíe un poquito el post. Fíjate, tú estás planteando una salida, Juan. Es decir, ¿usted quiere eso? Bueno, pues vamos a ampliar el post, porque lo que está haciendo en otros países, en el mundo desarrollado, es ampliarlo, no es estrecharlo, por protección a la maternidad, porque además se agrega el hecho de que aquí la maternidad no es compartida, ¿verdad? El hombre no sabe que lo que se le dan al hombre son 2 días para que ayude y cosas que yo qué, pero él no tiene ninguna responsabilidad posterior, el hombre como tal. Entonces, en ese orden, como eso no existe... Legal, digamos ahí en ese código, legal, porque sí. muchos padres tenemos esa responsabilidad grande. Así es, lo correcto fuera que ampliar entonces el periodo del post, ¿entiendes? Sí. Pero eso todavía también es una discusión. Mira, una vez ya las centrales sindicales se salieron ayer de este ¿Y diálogo ustedes se fueron de tripartito, ¿qué verdad? va a pasar? ¿De verdad ustedes no van a volver y los otros dos pueden mantener esa negociación, ese estudio del código sin ustedes? ¿Se puede hacer? El artículo 102, el convenio 102 de OIT establece las reglas tripartitas. No puede haber una discusión de 2 sectores. O sea, eso es lo que dicen los convenios, convenio internacional suscrito por la República Dominicana. El día de ayer se anunció una marcha el próximo día 10, partirá del Parque Riquillo al Palacio Nacional, que tiene como objetivo, como propósito, hay varios propósitos, ¿verdad? Pero el central se refiere a que se retire del Congreso ese planteamiento, ese articulado de ese preproyecto. ¿Y ustedes se separaron, se salieron de verdad? ¿O fue para forzar el vínculo? Es una salida de verdad en ese aspecto. De verdad en ese aspecto. Hay otros que seguimos discutiendo, porque el Comité Salario está convocado para el 25, por ejemplo. Bueno, ahí seguimos discutiendo y hablando. Bueno, ahí tenemos que hablar de eso. Ahí no entiendes. El Comité Salario no se reunió esta semana. Se reunió esta semana, ¿Y Juan. qué pasó? Esta semana los señores empresarios, mira, ellos pidieron un aplazamiento porque tenían que estudiar la propuesta nuestra, que ustedes la conocen, ¿verdad? Sí. 30% de aumento a los salarios mínimos, etcétera, etcétera. Ellos dijeron que tenían que estudiarlo. Pero ustedes también ahí tienen un resquemor, un rechazo al tema de la reclasificación de las empresas. Ahí viene el problema. Entonces, pero ustedes no tienen justificación para eso, Pepe. Porque si vamos a ser racionales y usted pide racionalidad en beneficio de ustedes, tienen que aceptar la racionalidad también. No, ¿desde cuándo existe esa clasificación? ¿Cuántos años tiene esa clasificación de las empresas por capital? Tiene mucho. Pero, ¿Cuánto? ¿Mucho cuántos años? Más de 20, ¿verdad? Sí, sí.
¿Desde el código de trabajo, de este código o después de eso? De este código, no. Hubo una modificación. Y eso, y daña. Este código hubo una modificación. Bueno, pero una empresa que tenía un capital de 10 millones de pesos hace 20 años, calificaba como una empresa grande. Juan, ¿pero qué hicimos nosotros? Hoy día, decir que una empresa de 10 millones de pesos es grande es un eufemismo, eso es falso. Entonces, en ese sentido, los empresarios tienen razón. Hay que actualizar la clasificación. Eso no quiere decir que es para que entonces se mantengan otros parámetros y se disminuya la posibilidad de mejoramiento del salario. Pero tenemos que empezar por sincerar la realidad en la mesa. ¿Pero qué hicimos nosotros frente a eso? Mira, ¿Qué hacen frente a eso? Ellos dijeron eso, ¿verdad? Que sí, ok. Entraron así, la madre fue diciendo que ellos condicionaban responder la propuesta nuestra a que primero revisáramos e hiciéramos la clasificación. ¿Y ustedes se salieron también en ese momento? No, nos mantuvimos ahí y dijimos, miren, nosotros le advertimos a ustedes que esa clasificación había que hacerla en momentos en que la tarifa no se estuviera discutiendo, porque es un asunto técnico. Sí, pero hace muchos años que vienen ellos reclamando eso. Y nombramos los técnicos nosotros. Nosotros nombramos 3 técnicos, ¿eh? Para hacerlo. Técnicos. Sí, para hacerlo. Nombramos ¿Cuándo fue eso? A la doctora Batista Juan hace año y medio. Y ellos no quisieron hacerlo. La doctora Batista, Felipe Santos, Diomer Félix, contable, abogado y economista. 3. Le dijimos a ellos, pues la profesora fue sentado, estamos hablando, cuando Mochifadul era ministro, sentado ahí. Mire, nombren lo de ustedes. Juan, no nombran a nadie. O sea, evadieron en ese momento conocer la reclasificación. Industria y comercio, que también tenía que nombrar personas. No lo nombró tampoco. El propio ministerio no lo hizo. DGI, Tesorería de Ciudad Social, porque nos estamos cuidando, Juan. ¿Ninguno de ellos lo hizo? Nadie respondió, nadie nombró a nadie. Pero no sería por desidia o por olvido. Lo que fuera, pero ninguno hizo nada. Entonces se le advirtió y se le dijo, no quieran después, cuando estemos en plena negociación del salario, venir con eso entonces. ¿Y entonces por qué ustedes creen que lo hacen ahora? Mire, ahí lo vimos ahora? Como un pretexto entonces para alargar el proceso de negociación. Sí, porque lo tienen de pretexto. Basándolo en eso que dijo ¿Cuánto Juan, es la clasificación? Una empresa, yo no me acuerdo exactamente, tengo que buscar, pero tú lo debes conocer. ¿Cuál es la clasificación para una gran empresa? ¿Capital de mayor de cuánto? 4 millones. Eso es 4 millones, de ahí en adelante una gran empresa. En adelante gran empresa. Sí. Óyeme, sí. La verdad es que 2 millones, esta sociedad no quiere actualizarse, porque ¿cómo? ¿Y 2 millones? Así es. ¿Y 1? Óyeme, 4 millones de pesos. Así es. Ya no da ni para... Pero ellos... Juan, el solar, para un solar, claro, ya, pero no un solarcito perdido por ahí arriba, Juan, se lleva los 4 millones de pesos para poner una industria. No quisieron entenderlo, porque si analizamos entonces lo mínimo aplicado a esa categoría, y tú te das cuenta que más alto son 15.400, tú te preguntas... 15.400 pesos. El salario más alto. El más alto. No, ya lo sabemos. Cuando vamos al segundo son 10.600 pesos. Cuando vamos al tercero son 9.500 pesos. ¿Y en cuánto costó la canasta familiar? Entonces, la promedio. Ahora, la de los más pobres. El quintil más bajo. Está casi en 15.000 pesos, rondando los 14.000. Y la promedio... 30.000 pesos. Está en casi 14.000. Claro, la promedio sí está en 30.000. Entonces, es muy fácil el asunto, que paguen la promedio y nos ponemos de acuerdo fácil. No, pero por lo menos que cubran, que por lo menos todos los salarios pasen por encima del costo de la canasta familiar mínimo. ¿Verdad? Pero hay muchos de 9.000, de 10.000, hay de 6.000 y la canasta familiar está en 14. Claro. Entonces, por lo menos pónganse ustedes una meta más realista. Entonces, ¿qué quieren? Pídanle que todos los salarios alcancen el costo de la canasta familiar de los más pobres. Claro, entonces, ¿qué quieren? ¿Verdad? Que nosotros hagamos un asunto sobre unos salarios que no permiten margen, prácticamente ninguno. Pero también una realidad que pues muchas pequeñas empresas no lo podrían pagar. Porque... el incremento salarial. Viéndolo desde otra perspectiva, muchísimas micro y pequeñas empresas no podrían pagar ese salario entonces. Sí, bueno. Porque
es que los costos son tan altos de electricidad, de combustible, que muchísimas pequeñas empresas han tenido que crear, han sido forzadas a mantenerse a costa del salario, manteniéndole salario bajo a los trabajadores. Entonces, eso mismo hace que estas propias empresas no despeguen, porque en definitiva, ¿quién es el consumidor final? Sí. Mayoritario. Y el consumidor no tiene dinero. El trabajador si no tiene Pero dinero, mire, ¿para dónde van? ¿Para dónde se van a expandir? ¿Para dónde van a crecer? Pero mientras ustedes se retiran, los empresarios plantean el tema de la reclasificación, por un lado está el comité de salario, por el otro el tema del código laboral. Mientras tenemos todas esas situaciones, no se va a debatir el tema del aumento salarial, que es lo que a mucha gente nos interesa. Y no está solo el sector privado, solo está el sector público. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Está convocado el comité, como quiera quedó convocado para el 25 de abril. ¿Y cuáles son las posibilidades? Hay, en base a lo que Juan estaba diciendo, va a haber una reunión previa en el Comité Nacional de Salario para ver si se logra, aceptar una programación que permita ver el salario, darle salida, ¿verdad? Al salario, ponernos de acuerdo en un porcentaje y a seguida la reclasificación. La bueno, esa puede ser una solución. Es una salida que se está buscando, ¿verdad? Como modo de buscar. Ahora, ustedes tienen que estar exagerando mucho, ustedes, la situación de los trabajadores y eso, porque el presidente y el gobierno dice que esta es ya una sociedad de clase media, casi de clase media, que ha sacado tanta gente, millones de personas de la pobreza. ¿Y cómo es posible que ustedes sigan quejándose de esos salarios si hay tanto progreso social en el país? Ya no hay clase baja, sino media. Ahí ve hasta el informe del fondo que habló de el crecimiento más alto del hemisferio. No, el crecimiento está documentado reiteradas veces, no solamente por el fondo. Lo que pasa es que eso no se refleja a nivel de lo que son la clase trabajadora como tal, porque aquí se quiere entender que el que está en nómina no es pobre, y no es así. El que recibe el tipo de salario que recibe el trabajador dominicano, público y privado, es pobre, ¿entiendes? Es pobre también. Sobre todo si lo que gana no le alcanza para cubrir el costo de la canasta de los más pobres. Así mismo es. Entonces, que me hablan de superación de pobreza, si esta gente se mantiene en un nivel que no alcanza esa canasta. O sea, que aquello es teoría, entonces. Entonces, es publicidad por un asunto que, claro, la pobreza lo que hace es que cambia a veces de bueno, ahora le dicen que pasó de la extrema pobreza o de la indigencia o de la pobreza a vulnerabilidad. ¿Entiendes lo que es vulnerable? Que si viene una brisa fuerte y sopla, se lo lleva. Se lo lleva. Si usted tenía antes un televisor blanco y negro, ahora puede tener un televisor a color, puede tener un aparato de música, porque facilidades, tiene un celular que un pobre de antes no lo tenía. Esa es la diferencia, hermano, pero pobre al fin. Mire, don Pepe, cuéntenos de la marcha del día 10, por dónde va, bueno, quiénes participan. Se acabó el tiempo, en 30 segundos. Sí, nos vamos partiendo de Parque Enriquillo, cogemos Duarte, México, Palacio Nacional. Una marcha corta, pero tiene un objetivo muy importante. Eso aquí en la capital. Sí, el trabajador tiene que entender, si la cesantía se escapa de nuestra mano, no volverá jamás. Muchas gracias a Rafael Pepe Abreu, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a continuación con los jóvenes aquí en 1+1.